Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me está acompañando en la edición y montaje Javi Díaz, en el control técnico Antonio Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio el profesor Jesús Urbina y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 a mi Twitter, G de Gabriel, Andrade80. Me acompaña la profesora Vanessa Casanova de la Facultad Experimental de Ciencias para conversar sobre el culto a Hugo Chávez. Saludos Vanessa, bienvenido. Hola, muchas gracias Gabriel. ¿Cómo es esto del culto a Chávez? Ciertamente después de que murió, pues hubo algún intento de llevarlo al Panteón Nacional, hubo algún intento de convertirlo, de momificar su cuerpo. Bueno, de hecho ocurrió así, se momificó el cuerpo. Pero hubo el intento de llevarlo al Panteón Nacional, pero bueno, la Constitución no lo permite. Pero claro, fue más allá de eso. O sea, ciertamente apareció en muchas manifestaciones de la cultura popular, etcétera. Ha aparecido, sí. Y ha habido gente que ha llamado esto, pues prácticamente un culto a la personalidad ya post-mortem de Chávez. A pesar de que en vida parece que también hubo algunas tendencias, pero te lo planteo así, porque los simpatizantes del gobierno de Hugo Chávez dicen que tal cosa no existe. O sea, que el culto a Chávez no está en la realidad, sino que es más bien en la ficción de los que dicen que eso existe. Yo te pregunto, ¿existe o no existe el culto a Chávez? Existe. Habría que distinguir, bueno, en primer lugar, hablar ahorita del tema parece que es algo que hubiera ocurrido hace mucho tiempo y apenas han transcurrido 3 meses, ¿no? Después de la muerte de Hugo Chávez. Pero yo en eso que algunos denominamos culto a Chávez o un intento de deificar la figura de Hugo Chávez, yo identifico que 2 procesos, básicamente uno espontáneo de personas que, siendo seguidoras de Chávez en vida, pues hoy todavía sienten una conexión emocional con su figura y hay una suerte de admiración y de apego que lleva en algunos casos hasta identificarlo con algo sagrado, ¿no? Pero por otro lado también hay otro proceso que es más bien de parte del Estado intencional, que sobre todo a partir de la muerte y las semanas previas a la campaña presidencial vimos cómo se iba desarrollando, que desde el Estado también se ha intentado promover un culto, es decir, con toda la intención y de alguna manera una como estrategia política. Entonces habría que distinguir en primer lugar esos dos procesos, porque pueden en la realidad los vemos entremezclados, ¿no? Y pudiéramos pensar si es que todo detrás de eso hay una maquinaria ideológica que lo tiene premeditado, pero no, también hay una manifestación espontánea de parte de quienes han sido sus seguidores y lo siguen siendo. Claro, dime algunas manifestaciones concretas de esos procesos. O sea, si un extranjero, un turista viniese a Venezuela tratando de observar este fenómeno, ¿a dónde tendría que ir para observar eso directamente? Por ejemplo, en el caso de lo que yo llamo esta manifestación espontánea de seguimiento a la figura de Hugo Chávez, lo podemos ver en el barrio 23 de enero, en una capilla que los mismos habitantes del lugar levantaron y llamaron Santo Hugo Chávez. Eso se consigue allí. Y por el otro lado tenemos en el otro proceso... ¿Eso tiene el beneplácito del párroco de esa capilla? Porque no... Presumo yo que el clero católico instituido va a aceptar eso, ¿no? No, es algo que está al margen de la iglesia. Es como lo he dicho, espontáneo, ¿no? Los mismos habitantes en su devoción, podríamos decir, levantaron la capilla y además uno lo ve y es muy humilde la capilla. Pero por el otro lado tenemos el cuartel de la montaña, que sería como el ejemplo de lo otro que está ocurriendo, que es como desde el Estado se promueve ese culto. Entonces ahí tenemos yo estaba viendo ayer, por ejemplo, las fotos de cómo se ve hoy el cuartel de la montaña por dentro, y no es solamente el lugar donde reposan los restos mortales del presidente, sino que eso se ha convertido en todo un museo dedicado a la figura de Hugo Chávez, fotografías, es decir, esa iconografía que hoy inunda también todos los actos públicos, que lo vemos en televisión, en cadena, que cada aparición del actual presidente viene acompañada prácticamente de una estampa del presidente, así como tiene al lado otra de Bolívar. Es decir, las dos figuras por así decir, del panteón, sí, claro, del chavismo. Bueno, ahora con Maduro será una trinidad, supongo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tú has hablado fundamentalmente de la magnificación de la figura de Chávez, ¿no? Pero si bien, y bueno, tú aquí como antropóloga me corregirás cómo manejar estas categorías, pero hasta ahora me da la impresión que has hablado de un espacio sagrado, propiamente, pero no sobrenatural. Es decir, que yo sepa, hasta ahora a Chávez no se le ha atribuido un milagro, ni que se ha aparecido en una arepa, lo que los antropólogos llaman pareidolia, ese tipo de cosas. Pareidolia.
Bueno, no precisamente una arepa, pero hemos visto apariciones, ¿no? Por menos reportadas por el propio presidente Maduro, que ha afirmado que se ha aparecido transmutado en el famoso pajarito, ¿no? Que tanto ha dado de qué hablar. Pero cuando nosotros hablamos de religión, por lo menos de la perspectiva de la antropología, hablamos de la religión como todo sistema simbólico que se dirige a lo sagrado. No necesariamente a lo sobrenatural. No necesariamente a lo sobrenatural, porque puede que para el creyente o para el miembro de ese grupo, aquello que es sagrado está sumamente vinculado con el mundo natural, con el mundo real, ¿no? No es algo que esté que sea externo a, sino que lo ve y incluso un objeto puede tener un carácter sagrado y puede ser un objeto de culto en ese grupo. Entonces, cuando hablamos de religión, otra cosa que no necesariamente está vinculada con la religión es la presencia de las deidades. Hay religiones sin Dios. Entonces, cuando esa categoría la ampliamos un poco en la antropología para tratarlo a la religión, y lo que hacemos, es decir, la consideración, el criterio para poder enmarcar algún fenómeno dentro de lo religioso es la vinculación del grupo con algo que ellos consideran sagrado. Y es lo que está ocurriendo, que sobre todo a partir de la proclamación del presidente en enero, empezamos a ver ese proceso de deificación del presidente Hugo Chávez, a pesar de que el culto a la personalidad ya se venía gestando en vida, ¿no? Porque también eso... Claro, pero no podríamos decir, presumo yo, que todavía Chávez es un dios, o sea, está a medio camino, digamos, entre los mortales y los dioses, es decir, porque nadie se aproxima, que yo sepa, a Chávez de la misma forma en que los griegos se aproximaron a Zeus, o los egipcios a Osiris, o los aztecas a Quetzalcóatl y todos esos dioses que ellos tenían, o sea, Chávez no tiene el poder, por ejemplo, para hacer que llueva, ni ese tipo de cosas, que por ejemplo, sí se han dicho de los líderes de Norcorea. A ellos sí se les atribuye la capacidad de Sin embargo, de cambiar el clima. Es muy interesante ver desde el punto de vista discursivo cómo los seguidores se refieren a Chávez, sobre todo en los días después de la muerte, en la procesión fúnebre. Yo tomé nota de muchas frases que me llamaron la atención. Por ejemplo, los mismos seguidores decían en la televisión: después de Dios, Chávez. Entonces hay un proceso, yo diría que eso está en el proceso Chávez está en un proceso de deificación, o un intento de parte de algunos, tanto de manera espontánea como de manera premeditada, de deificarlo y de elevarlo a esa categoría de divinidad, si se quiere. O sea que si esta proyección sigue, quizás en 15, 20 años, pues si tengamos ya un Chávez consolidado como Dios en un panteón. Quizás. Pero en estas cosas... Sí, es difícil hacer predicción. Bueno, yo sí creo que las ciencias sociales pueden y deben hacer predicción, pero por supuesto no tiene el mismo nivel de certeza que sí pueden tener las ciencias naturales. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Al regreso seguimos conversando sobre el culto a Chávez con la profesora Vanessa Casanova, quien ha establecido que sí hay un culto a Chávez, que no es una mera ficción en la mente de los sociólogos y antropólogos que estudian esto. @GEANDRADIO80 mi Twitter. Escuchemos de Pisolante con Servando y Florentino. Yo creo que estos muchachos en cierta ocasión también han contribuido al culto a Chávez, Servando y Florentino. Escuchemos de ellos un tema que se llama Pensando en ti y ya regresamos. Hoy me he levantado en el lado opuesto donde tú dormías, donde cada noche solo se sentía tu respiración. Y viendo tantas cosas que no te llevaste, encuentro aquella carta que nunca pude darte, y es la misma que ahora canta esta canción. Hoy me dio la gana de ser masoquista, de soñar contigo, de ser optimista. Hoy quiero quedarme todo el día aquí, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti. Hoy no quiero ayuda, no quiero testigos para romper en llanto, para estar contigo, para creerme el cuento de que estás aquí. Hoy me dio la gana de ser masoquista,
optimista, de soñar contigo, de ser optimista. Hoy quiero quedarme todo el día aquí, pensando en ti, pensando en ti. Pensando en ti. Voy a imaginarme que estás a mi lado. Voy a permitirme viajar al pasado, sin buscar excusas, sin nombrar culpables. No. Y aun sabiendo que me estoy haciendo daño, mi fe se hace grande y también este engaño. Y hoy me da la gana de quedarme solo, pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti.